Vamos a seguir hablando de política, pero desde otra mirada, más con respecto a cuál es la conformación ideológica actual, o cuál es la predisposición ideológica de los argentinos con respecto a ciertos temas. Hay un trabajo muy interesante en qué creemos los argentinos, es el segundo informe de las creencias sociales que se realiza desde el observatorio pulsar.uva y que precisamente relevó cuáles son las predisposiciones con respecto a ciertos temas que tenemos los argentinos. Vamos a comunicarnos con Facundo Cruz, que es politólogo y coordinador del trabajo. ¿Qué tal, Facundo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, muchas gracias por el contacto y por el interés en el informe y en el trabajo del observatorio. Facundo, no tienen directa relación con los resultados electorales, pero sí nos permiten entender algunas predisposiciones, algunos votos. Lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en Santa Fe, buscando opciones que podemos decir de centro derecha, pero lo más mesurado de la centro derecha. Este trabajo habla, ¿no? Por ejemplo, de qué esperamos con respecto a la participación de lo público y lo privado, ¿no? Que es muy interesante ese aspecto. Sí, bueno, es muy interesante lo que planteas, porque uno de los principios generales del observatorio, por lo menos cuando empezamos a armar el observatorio, bajo el liderazgo de Augusto Reina y Daniela Barbieri, que son los dos directores, empezamos a pensarlo en indagar, hacer estudios sobre qué creemos, qué pensamos, qué valores tenemos, cuáles son las cosmovisiones de los argentinos y las argentinas, saliendo un poco de ese foco electoral con el que se suele ver las cosas. Entonces uno suele a veces hacer encuestas, mediciones de opinión pública en momentos electorales y captura a viva piel lo que la gente está sintiendo y sobre todo le pone cara a esos valores, porque Claro. obviamente hay una disputa política en torno a esos valores, pero lo que arrancamos este año, que es electoral, cierto, pero tratamos de hacer preguntas de opinión pública que van más allá de lo que cree la gente o quién quiere votar. Y una de las preguntas que hicimos fue la que vos recién mencionabas, sobre todo si la policía o las fuerzas de seguridad tendrían que tener más herramientas para combatir al crimen, y Claro. ahí lo que nos dio es que sí, que hay una mayoría que está pidiendo porque la fuerza de seguridad tenga más capacidades para combatir el crimen. Frente a la pregunta, cuando hicimos la pregunta respecto de afirmaciones, ¿no? A ver con qué afirmación estaba uno más de acuerdo, el 73% reconoció estar de acuerdo que la policía tiene que tener más poder para luchar contra el narcotráfico. Ahora, eso nos lleva a ese escenario que vos recién planteabas de, bueno, hay como algún giro hacia la centroderecha o hacia el conservadurismo. Pero también en paralelo hicimos la pregunta o dimos dos afirmaciones para ver si la ciudadanía estaba de acuerdo en que tal vez uno tendría que, bueno, dejar de lado sus derechos y sus libertades en pos de que las fuerzas de seguridad tengan más poder. Y ahí nos dio la visión contraria. El Claro. 54% está de acuerdo en que se deben de preservar las libertades y los derechos, aun si esto dificulta el combate al narcotráfico. O sea que hay un reclamo por mayor presencia de la policía para combatir el delito, sobre todo el narcotráfico, pero no a costas de la libertad individual o de la mayor restricción de la ciudadanía, con lo cual no es un cheque en blanco hacia la fuerza de seguridad, ¿no? Hay como Facundo, cierto límite y la ciudadanía es consciente de eso, sí. también veía el tema de la participación, por ejemplo, de empresas privadas, que la gente está más predispuesta hacia las empresas privadas que hacia la participación mayoritaria del Estado, pero también con límites, teniendo en cuenta lo que acabas de decir de la seguridad, la postura que existe también económica hacia lo público y lo privado. De ahí puede generarse o puede concluirse, Facundo, que se estén equivocando quienes en este año electoral estén planteando los extremos, porque si bien la gente tiene una tendencia de centro derecha, digamos, la mayoría del electorado, con límites, ¿no? Con moderación parece ser. Sí, sí, la pregunta respecto del sector privado también nos da la pauta de que, bueno, que hay un giro, tal vez si la crisis del 2001 mostró en la ciudadanía un giro hacia una mayor presencia del Estado, porque venía de la experiencia de los 90 de un Estado que había estado retraído de la presencia en la economía, y la crisis del 2001 da un mayor reclamo de presencia del Estado en la economía, ahora se estaría viendo la postura contraria, ¿no? En donde, bueno, este avance del Estado en el mercado hace que ahora, bueno, la ciudadanía reclame y diga, bueno,
queremos tal vez una mayor presencia del sector privado en la vida económica. Y acá también aparecen estos reparos que vos mencionabas y que charlábamos recién. Hay dos tipos de reparos. El primer reparo está más partidizado. Cuando cruzamos las respuestas por la intención de voto, vemos que, por ejemplo, el votante peronista sigue privilegiando el sector público por sobre el sector privado, frente al votante más cambiemita o de la Libertad Avanza, que tiene una mayor predilección por el sector privado. Ahí tenemos, bueno, que hay un límite, que es un límite que es partidario, porque es una opinión que está partidizada claramente. Y el segundo punto que también nos parece interesante del estudio es que el reclamo de la ciudadanía es, bueno, que haya un mayor avance de las empresas privadas en la provisión de bienes y servicios públicos, pero que el Estado también controle ese proceso. Entonces no es tampoco un cheque en blanco hacia que las empresas gobiernen la vida económica de los argentinos. Claro, Sí, no era aquel dejar hacer, no era aquel dejar hacer a la parte privada, ¿no? Sino que con límites. Exactamente, exactamente, porque uno puede leer el estudio y decir, bueno, ahora la ciudadanía está pidiendo de vuelta privatización como en los 90. Bueno, no necesariamente privatización como en los 90, porque la privatización de los 90 no tuvo ese marco de control de parte del Estado para ver que el sector privado no solo cuidara a las empresas que venían del sector público, sino que además también realizaran inversiones para cuidar el patrimonio de esas empresas, algo que muchas de las historias que empezamos a conocer a fines de los 90 vimos que no cumplió el Estado. Ahora hay un pedido, porque bueno, el sector privado se haga cargo de mayores cantidades de bienes y servicios, pero que el Estado genere un control también para que las empresas privadas hagan esa transferencia de bienes y servicios a la sociedad con cierta conciencia o social o cierto control o cierta previsión en el largo plazo, que no sea solamente obtener una ganancia o un margen de ganancia, sino que se piense en términos sociales. ¿Tendrá mejor resultado en estas elecciones el que sintonice más con esta configuración que estamos teniendo como sociedad, Facundo? Exactamente, sí. Creo que también esta es una herramienta interesante, no solo para la política, sino también para el sector privado, porque, bueno, habla de que la Argentina no necesariamente es bipolar o blanco o negro. Hay muchos grises. Y ahí cuando, bueno, armamos y construimos los perfiles ideológicos que están al final del informe, uno ve que no todo es tan sencillo y simple, sino que es bastante más complejo. Así que quien mejor pueda leer este escenario, no solo va a tener un buen resultado electoral, sino que después también va a ser la Argentina con la que se va a encontrar a partir del 10 de diciembre. Claro, exacto. Facundo, muchísimas gracias. Muy interesante este estudio, este trabajo que han realizado para conocernos más a nosotros mismos, ¿no? A ustedes por el contacto. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Facundo Cruz, consultor político. Un trabajo muy interesante porque esto que está planteando Facundo y que señala el informe es un dato que tienen que tener en cuenta, ¿no? De los dirigentes. Él lo decía, tanto los políticos como los dirigentes privados. Argentina no es una sociedad bipolar, ¿no? Es más compleja. Por lo tanto, estos planteos electorales y políticos claramente bipolares, llamados la grieta, están fallando en la sintonización de lo que hoy está pidiendo la gente, que está como sociedad mucho más compleja de este negro o blanco que sigue postulando la política.